Bien, entonces hoy vamos a continuar el estudio de Reyes, casi digo Lucas. Y nos vamos al libro de Segundo de Reyes, capítulo 10, ¿no es cierto? Entonces, aquí le vamos a hacer un poquito más grande, como para que veamos todos, ¿no es cierto? Y ya, a ver, nada más de pronto hacerlo un poquito más grande, como para, como para que lo veamos todos. Ahí creo que vemos mejor, ¿cierto? Ahí incluso. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Entonces, la semana pasada nos quedamos a la mitad de una historia, ¿no es cierto? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos hablado un poco junto con Estevitan y con Anthony, revisamos la historia esta del rey Acab, ¿no es cierto? Del rey Acab y de cómo ya va llegando a su ocaso y cómo Dios levanta a un hombre que era uno de los hombres de confianza, incluso de Acab, a Jehú, para que él sea quien finalmente dé muerte a Acab y a toda su descendencia. Y acordémonos que esto venía desde una profecía que fue dada al profeta Elías, ¿cierto? Y se acuerdan que en su momento Elías, y esto es una diferencia, digamos, algo muy curioso que se queda ahí registrado, que en el capítulo 19, si no me equivoco, de Primero de Reyes, en el contexto de que Jezabel comienza a perseguir a Elías y él tiene que irse hasta el monte Sinaí casi, el Señor le dice, regrésate porque tienes todavía que hacer tres cosas, a ungir a tres personas. A Benadad como, digamos, no es a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como el profeta después de ti. Y la idea era que el que no es para acabar con Acab y el que y el que huya de Hazael va a caer por mano de Jehú y el que acabe de Jehú va a caer por mano de Eliseo. Esa era la profecía que quedó registrada ya en el libro de Reyes en cuanto a Elías, ¿no es cierto? Pero ya vimos que finalmente Elías como tal alcanzó únicamente a ungir a Eliseo. Y Eliseo fue el que posteriormente va a ungir a Hazael como rey de Siria y a Jehú como rey. Y ni siquiera Eliseo como tal, sino que le mandó a un hijo de los profetas para que le unja a Jehú. Entonces, como que, y esto justamente lo profundizábamos la anterior semana, viendo cómo es que incluso en algún momento fue dada una profecía, una palabra del Señor, y después cómo al tiempo finalmente se cumplió. Y lo que importaba no era en última instancia que sea así como un checklist, ¿no? Así, todito tal cual, sino que más bien sea un asunto que lo importante se cumpla, digamos. Es decir, que se unja a Hazael, que se unja a, a Jehú y que se unja a Eliseo y que finalmente Acab muere, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a continuar la historia de Jehú haciendo lo que principalmente tenía él que hacer, ¿no es cierto? Acordémonos que en la anterior semana, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda así rapidito? En términos muy, muy concretos, ¿qué pasó? ¿Quién me cuenta? ¿Qué vimos la anterior semana? ¿Qué pasó en segundo de Reyes 9? ¿Quién se acuerda? A ver, primero comienza porque Jehú comienza siendo ungido como rey, ¿no es cierto? Después va como Jehú comienza ya a acabar a la descendencia de Acab y comienza y termina a Joram, ¿se acuerdan que está en la batalla, que lanza la flecha, que le entra por la espalda y le sale por el corazón, que después de ahí justo como eran medios parientes con Ocosías, del rey de Judá, también termina acabándole a él de manera indirecta porque le hiere y después de su huida termina de morir. Y finalmente se cuenta cómo es que le mata a Jezabel, ¿no es cierto? Y vimos cómo muere la famosísima y despreciable Jezabel, ¿cierto? En fin, ahora resulta que tiene que ir a acabar con todo, porque la promesa del Señor era que no iba a quedar nadie de la descendencia de Acab. Ahora, esto hay que barajarlo, digamos, de dos maneras, porque, digamos, y esto, digamos, ustedes han visto que, como paréntesis, es importante saber esto. Los libros de Reyes, los libros de Crónicas, de Nehemías, que son un poco más, que cuentan un poco más de historia, si se quiere, en general, este, aunque hemos visto que son proféticos y todo aquello, pero mayormente cuentan relatos, cuentan historias, hay que contrastarlo siempre con la realidad de la época. Porque acuérdense que aquí todo este relato incluso va a mostrarse o va a contarse como justamente eso fue el cumplimiento de la profecía del Señor, de que iba a acabarse toda la descendencia de Acab.
pero no hay que dejar de lado lo otro, porque si quitásemos, digamos, si quitásemos ese elemento, ya el elemento de la profecía, de este relato, ¿qué nos queda? Nos queda un relato respecto de un señor llamado Jehú que se sublevó y que fue suficientemente inteligente para quedarse con el trono, quedarse con el poder y eliminar a todo posible descendiente de que pueda reclamar el trono, aunque, dicho sea de paso, le va a sobrar una, que es Atalía, que es la que aparece en el capítulo siguiente. Le va a quedar una y tal. En fin, entonces, con todo esto, ¿qué quiero decir? Lo que quiero decir es que cuando uno lee especialmente el libro de Reyes, Crónicas, etcétera, no hay que dejar de lado todo el contexto histórico que está aconteciendo a lo largo de esto, porque como vimos, el énfasis de Reyes es mostrar cómo es un buen rey a los ojos del Señor y cómo es un mal rey a los ojos del Señor, principalmente enfocado a las cuestiones religiosas, por así decirlo. O sea, quitó los Baales o siguió a Baal. ¿Sirvió al Señor o no sirvió al Señor? Ese es el criterio para ser un buen rey o un mal rey, ¿no es cierto? Pero hemos visto que en realidad la administración de los reyes era mucho más compleja que ser agradable o no al Señor. Eso era apenas una parte, ¿no? Sino que había muchas otras cuestiones de administrativas, de guerras, de un montón de cosas más, de alianzas incluso, que estaban pasando a la época. Entonces, por ejemplo, aquí Jehú está en un momento muy crucial, muy, muy importante, porque los sirios, Hazael y toda su gente está comenzando a atacar a Israel desde el norte. Y todo aquel esplendor que se alcanzó con Acab y con el papá de Acab, de poderío militar y todo lo demás, está mermando. Y a Jehú le toca enfrentarse en ese momento. Entonces, él asume el trono, digamos así, él asume el trono, pero en un momento en donde está constantemente, en un momento de guerra externa. Entonces, le toca librar, digamos, en realidad, doble guerra. Una guerra contra los de adentro y otra contra los de afuera. Y mayormente queda registrada en la Biblia la guerra interna, pero la guerra externa no se cuenta en la Biblia. Sin embargo, se sabe, ya le vamos a ver ahora, hay un testimonio en basalto, una piedra que se llama de basalto, en donde se le refiere a Jehú, al rey Jehú, y presentando, como rindiéndose, presentando, ¿cómo se dice?, regalos al rey de Siria. Y el rey de Siria registra y dice, Jehú, hijo de Omri, le mencionas, ya lo vamos a ver, como hijo de Omri, vino a dejarme regalos. Y le presentan allá a Jehú, al rey Jehú, inclinándose ante el rey de Siria. Y así quedó registrado en eso. Y de hecho es una de las pruebas arqueológicas que se tiene para saber que este rey Jehú existió. Ya lo vamos a ver ahora. En todo caso, como les decía, todo esto ¿para qué? Para decir que, nada más para decir que lo que aquí estamos contando, lo que aquí vamos a ver, es apenas una parte de la historia. Lo que le importa al autor de Reyes, que como les decía, es lo relacionado a la administración en tanto, eh, digamos, desde la perspectiva divina. Nada más, no administrativa, sino lo que tiene que ver con el Señor. ¿Ya? Entonces, el contexto anterior es, ha muerto Joram, el descendiente de Acab, y el hermano de Acab, y ha muerto Jezabel, la esposa de Acab. Entonces está en un momento en donde tranquilamente podía surgir un nuevo heredero, y Jehú ya estaba ungido como, o sea, tenía la legitimidad divina, si se quiere, para ser rey, pero hacía falta algo. Y es lo mismo que ha pasado todas las veces que ahorita ya si recordamos la historia, no es la primera vez que pasa esto, que hay un nuevo rey cuando todavía está vigente una línea, digamos, real anterior. Lo mismo le pasó a David. ¿Se acuerdan ustedes? Que igual de una otra manera se acabó con toda esa línea de Saúl y entonces cuando se acabó, ahí pudo entrar David. Lo mismo con el tema de cuando fue Jeroboam, ¿no? El que dividió el reino y todo lo más. Él iba a ser, pero después comenzaron a rebelarse y a matarse y todo lo demás, hasta que Simri logró establecer una dinastía, el Omri, perdón, el papá de Acab. Y con Omri se estableció una dinastía y ahora se le vuelve a cortar y viene Jehú. Y con Jehú se establece otra dinastía. ¿Ya? Entonces es el tema. Pero cuando llega una nueva dinastía y así por traiciones y todo, una de las principales preocupaciones que tienen es cómo le corto al anterior para que no me vote a mí, que es el que más opciones tiene de volver a ser rey. En fin. Y dice, tenía Acab en Samaria 70 hijos. Pregunta,
¿Creen ustedes ya a este punto de la historia y con todo lo que hemos estudiado, que realmente y literalmente Acab haya tenido 70 hijos o puede haber sido algo más? ¿O a qué se refiere esto? ¿Qué opinan? Acá dicen que tuvo, que significa que tuvo muchos, pero no 70. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Se acuerdan? ¿Por ahí? ¿O será que realmente don Acab tenía tal cantidad de hijos? Nietos, hijos, todo. ¿Qué significa? O sea, o en general todos sus descendientes, hijos, nietos, Uno de los descendientes, sobrinos. vamos a ver que no necesariamente porque más adelante se le refiere a ellos con palabras más específicas. Pero cuando aquí dice 70 hijos, lo que significa es la totalidad de. Acuérdense que el número 70 es un número tipológico que representa la totalidad de algo. Las 70 semanas, la totalidad de. Las 70 naciones, el conjunto de todas las naciones. Como suelen decir, los 70 caras de Dios. Bueno, es que dicen 70 caras. Es el conjunto de, la totalidad. Los 70 hijos de Acab, todos los hijos de Acab. ¿Ya? Eso es todo. Entonces, Acab tenía todos sus hijos en Samaria, viviendo en Samaria. Y dice, y Jehú escribió una carta, y no dice cartas, escribió una carta y la envió a Samaria, a los príncipes, a los principales de Jezreel, a los ancianos y a los ayos de los hijos de Acab, diciendo, ahora, entonces fíjense, aquí vale la pena decirlo. Vamos a un mapita. Vamos a un mapa. A ver, vamos a un mapa y aquí está. Aquí está lo que nos mostraba el Estevitan y Anthony la anterior semana, ¿no? Que es todo este es el esquema o el mapita de todas las campañas de Hazael y demás, pero sirven, digamos, ¿no? Para saberlo. En todo caso, solo para saber el tema de dónde está. Él está ahorita en Jezreel y está mandando cartas hacia Samaria. Ya no sé si sí se ve mi mouse. Está en Jezreel y manda cartas a Samaria. ¿Ya? Eso. Entonces, como para que veamos que no están tan lejos. Y dice, ¿y a quién manda? Manda a las siguientes personas, o sea, dirigido a quién, porque no había rey. O sea, saben, veremos quién sucedía, quién subía al trono, porque acuérdense que el único hijo de Acab murió, y después subió el hermano Joram, que era hermano de Acab, y también murió. Entonces tienen que ver quién sigue. Ya. Entonces, ¿a quién manda? Manda, dice, a los principales, a los ancianos y a los ayos de los hijos de Acab. Los ayos ahí es interesante porque dice los Neemanim, de Neemán, de Naamán, de fiel, pero ahí serían los educadores, los ayos, como dice aquí, los ayos, acuérdense que esta es una frase, una palabra muy común que aparece en Gálatas, ¿no? Que la ley fue nuestro ayo y no sé qué. Ayo, el educador, el tutor. ¿Y por qué dice a los principales de Jezreel? Estaban ahí. Esa es una buena pregunta, porque aquí lo que suelen algunos decir es que algunos piensan que Jehú no está en Jezreel y que más bien ahí debería ser a los principales de Samaria. Claro. Ya. Pero ahí hay un tema, igual es tema como de redacción. Entonces algunos dicen como que en verdad tiene que decir, los envió por medio de los principales de Jezreel, una, o por otra de que los envió, digamos, sí, a los de Samaria, y que hay como que un error ahí. En todo caso, lo que sí es que Jehú está en Jezreel y manda a Samaria. Entonces le manda a los principales, a los ancianos y a los ayos, o sea, manda a los líderes, si se quiere. Diciendo, dice, conforme llegue a ustedes esta carta, los que tienen a cargo, dice, los que tienen a los hijos de vuestro Señor y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, vean al bueno y recto de los hijos de su Señor y pónganlo sobre el trono de su padre y peleen por la casa de su Señor. O sea, en pocas palabras le está diciendo, a ver, todos los que mandan ahorita, designenme ahorita a quién sucede, o sea, elijan rápido quién va a ser el nuevo rey y que se coja las armas y y peleemos para ver quién gana, o sea, para ver quién mismo, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí Jehú va demostrando tener una actitud muy dominante. Imagínense lo que es, a ver, ya, desígnenme rápido para pelear, ¿ya? Entonces dice, ellos llegan, leen la carta, dice, tuvieron mucho, temieron mucho, mucho, dice, meod, y dijeron, he aquí dos reyes no pudieron pararse delante de ti. ¿Cuáles dos reyes?
el de Judá y el de Israel, los dos Joram, ¿ya? Ahora, No, no, ¿qué hace? Yocosías, perdón, Joram y Yocosías. No pudieron pararse, o sea, los acabó. Dice, ¿cómo resistiremos nosotros? Dice, y el que estaba sobre la casa, dice, el que estaba sobre la ciudad, y los ancianos y los ayos enviaron a Jehú diciendo, siervos tuyos somos, haremos todo lo que nos mandes, no coronaremos a nadie, haz lo que sea bueno a tus ojos. O sea, básicamente es, no vamos a designar a nadie, nos rendimos, haz lo que quieras. Ya estamos a lo que tú digas. Y dice, él les escribió la segunda vez diciendo, si ustedes son míos y escucharán a mi voz, tomen las cabezas de los hijos de su señor y tráiganlas a mí a esta hora mañana a Jezreel. ¿Ya? Ojo el verbo, tomen las cabezas. ¿Ya? Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los principales de la ciudad que los criaban. Y sucedió que cuando la carta llegó a ellos, o sea, se entiende, la leyeron, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 hombres. Los decapitaron, pues. Y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jezreel. Aquí un dato curioso sobre esta palabra canastas, en realidad parece que en otros contextos, que decir, la palabra esta que se utiliza para canasta no es una canasta, un cesto, sino más bien una olla. O sea, sería un recipiente más bien amplio y no tanto como de mimbre o de alguna fibra vegetal, sino más bien algo más robusto. Y se les enviaron a Jezreel, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí hay un tema, ¿ya? Vamos a ver. Dice, y luego llegó el mensajero que le relató diciendo a, a Jehú y dice, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y le dijo, pónganlas en dos montones a la entrada de la puerta hasta la mañana. Venida la mañana, salió él y estando de pie dijo a todo el pueblo, ustedes son justos. He aquí, yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero, ¿quién ha dado muerte a todos estos? Sepan que aquí no caerá a tierra nada de la palabra del Señor, la cual el Señor habló sobre la casa de Acab. El Señor ha hecho lo que dijo por mano de su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los restantes de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus hombres grandes, a todos sus parientes y a sus sacerdotes, hasta que no le quedó ninguno. Y aquí hay un tema, porque hasta ahí va esta primera parte de la gran matanza que va a ocasionar. La promesa del Señor, y esto va a ser una cosa que de hecho después se le recrimina y se le reprocha a Jehú en el libro de Oseas, Oseas 1:4, ya lo vamos a leer. Entonces, qué tenía que pasar? Aquí hay un tema que hay duda de qué quiso decir Jehú con esta frase de tomen las cabezas de los hijos de su Señor, porque él no les dice mátenlos, él dice tomen las cabezas y tráiganlos. Es decir, tranquilamente es captúrenlos y traigan, ¿ya? Y yo veré qué hago. Lo que ellos entienden y lo que terminan haciendo es decapitándolos. Entonces ahí hay un tema de qué pasó. Por eso es que cuando ya le traen, eh, digamos, a ver, primero, la duda es qué mismo quiso decir. Luego lo que pasó, ¿no? Entonces primero esa duda. Luego lo que pasó es que los decapitan y les llevan las cabezas. Ahora, imagínense con un montón de cabezas. Y les traen la cabeza y él lo que hace es exhibir esas cabezas en dos montones a la puerta del palacio, por así decirlo, hasta la mañana, hasta el otro día. Lo cual, como ya hemos visto lastimosamente aquí en el Ecuador, cuando se exhibe un cadáver, cuando se exhibe especialmente así, es para generar miedo. Entonces, cuando Jehú hace este acto de exhibir las cabezas de los hijos de Acab, es para generar miedo en el pueblo. Sin embargo, después es una cosa extraña, porque dice, no, se para adelante y dice, ustedes son justos. O sea, ustedes sepan discernir bien, ¿no? Como que se lava las manos, exacto. Ustedes son justos. Yo ciertamente conspiré contra mi señor y le di muerte, pero yo no dispuse que mueran estos. Eso es lo que quiere decir. No, pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? O sea, decir, yo no les maté, ¿ya? Entonces, pero con todo les dice, pero sepan que la palabra del Señor, y aquí es como, me parece más bien que está haciendo una como reinterpretación un poco a su manera de lo que dijo el profeta Elías, ¿ya? Porque esto que dice aquí, sepan que no caerá a tierra nada de la palabra del Señor sobre la casa de Acab, que dijo por medio de su siervo Elías. Entonces, lo que le está diciendo es, vean, yo le maté al que tenía que matar. A estos de aquí yo no dispuse que les mate, pero sepan que la palabra de Dios era que sea así. Entonces está haciendo como una especie de persuasión, digamos, al pueblo diciendo, o sea, independientemente de, esto iba a pasar.
como para decir yo no fui, alguna cosa así. Sin embargo, después ataca y fíjense que aquí nos dice que quedaban todavía algunos parientes, algunos amigos incluso y sacerdotes de Acab que vivían en Jezreel. O sea, acaba a todos esos. Mm, Ahí mismo en Jezreel. Y entonces él, digamos como para contextualizar todo, él estaba en Jezreel, desde ahí mandan las cartas, hay por así digamos, el error de comunicación, mandan las cabezas, él dice, la palabra del Señor es clara, tienen que morir todos y manda a matar a todos. A los de ahí de Jezreel. Después vaya a Samaria y hace exactamente lo mismo, ya lo vamos a ver. todavía no está en Samaria. Aún no está en Samaria, esto está pasando en Jezreel. ¿Ya? Y de esto, fíjense que cualquiera de nosotros parecería que estamos diciendo, parecería que esto estuvo bien, porque él hace una mención de la promesa del Señor. Mm, O sea, lo que les digo, ¿no? Lo que él se para a decir, ustedes son justos, yo maté, yo hice, sí, pero esto estaba prometido, y estos también, pero esto estaba dicho por el Señor, ujú. ¿ya? ¿Qué pasa? Que a punto seguido de eso, él hace toda esa matanza a ese montón de gente. Pueden leer Oseas 1:4. ¿Qué dice? Después de Amos. Después de Joel, después de Daniel. O sea, es 1:4. ¿Quién lo tiene por ahí de pronto? Dale, Jimmy. Y le dijo el Señor, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Ujú. ¿Cuatro, no? Al 4, tal cual. Muy bien, entonces fíjense, acuérdense que hay como paréntesis, Oseas está hablando en un tiempo casi como este, o sea, el profeta Oseas vivió por esta época, más o menos, Ya, ya. ¿ya? Por eso hay una referencia a la casa de Jehú, ¿ya? Y acuérdense que Oseas le manda a casarse con una mujer ramera y a tener un hijo, y el primer hijo le dice, ponle Jezreel. Dice, ¿por qué? Por Jezreel, por lo que pasó con Jehú, porque voy a vengar la sangre de lo que hizo en Jezreel. Entonces, esto está pasando acá y fíjense que ahí ya podemos conectar un poco más con lo que dice Oseas después, porque dicho sea de paso, vamos ya a llegarnos un poquito más y cada vez nos vamos aproximando más a más o menos a lo que estamos leyendo en Lucas, o sea, las épocas en donde se escribieron luego los profetas. Entonces, mientras está tal rey, va a estar escribiendo tal profeta, etcétera. ¿Ya? Y así. Entonces ahí nos va a quedar un poco más claro el contexto. En todo caso, resulta que aquí hay un problema. ¿Y cuál fue el problema? Que efectivamente aquí se le fue la mano. Y esto queda claro en Oseas, de que a Jehú se le fue la mano, por así decirlo. Por no decir que fue muy despiadado, fue muy sanguinario, ¿no? Fue muy sanguinario y mató a todos los que eran y a los que no eran. E incluso tanto fue así que en Oseas, un libro un poquito posterior, le dice, yo voy a vengar esa sangre, porque eso no debía haber hecho. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Y fíjense, y esto es el condumio de esta parte. Una cosa es la promesa del Señor y otra cosa es lo que uno a veces entiende de cómo se tiene que dar. ¿Ya? Esto es muy parecido más o menos a lo que pasó en cuanto a cumplimiento de palabra, con lo que le pasó a Abraham, por ejemplo, cuando Dios le prometió el tener un hijo, ¿se acuerdan ustedes? Escuchó Sara y dijo, bueno, sí, pero tener un hijo se puede de muchas maneras. Entonces, ¿quién quita que sea más bien con mi sierva, con un vientre subrogado? Allégate a ella y así ya tenemos un hijo y se cumple. Ujú. Ya, entonces, fíjense, es lo mismo que pasó acá. Hay una promesa del Señor que le decía que iba a acabar con la casa de acá, ¿ya? Y él ve esto, que de pronto a los otros malinterpretaron lo que haya pasado, el asunto es que está con todo eso y él dice, y él entiende a partir de eso que tiene que acabar y sea todavía más despiadado. Entonces, fíjense, ahí viene el tema justamente de saber cuál es el rango, digamos, o a qué se refiere justamente incluso cuando hay una promesa de parte del Señor. ¿A qué se refiere? Aquí Jehú se equivocó al interpretar los hechos, si se quiere, al entender los hechos. Él, supongámosle, dándole el beneficio de la duda de que lo que él quería era que les traigan vivos, ¿no es cierto? A los descendientes de Acab y todo.
y que más bien los otros entendieron mal y por eso les mataron, y él sería inocente. Independientemente de eso, el asunto es que con toda esa cantidad de cabezas ahí, él dice, bueno, esto me da luz verde de que tengo que matar a todos. O sea, esta es la señal que hace falta para que sepan todos que la palabra del Señor se tiene que cumplir. Y fue y se lanzó. Incluso con estas personas que, como lo vemos en Oseas, no tenían que morir. Especialmente todos estos de Jezreel, ¿no? A los grandes, los parientes, que aquí parientes, más que parientes, también incluso pueden ser amigos y sacerdotes, o sea, gente que ya no eran del linaje de, ya no eran del linaje de acá, eran como decir sus ministros, por así decirlo, ¿no? El jefe de Hacienda, sus amigos, o más que parientes, parece que son como amigos cercanos, ¿no? Y sus sacerdotes. Hablando esto de sacerdotes, vale la pena decirlo, la palabra sacerdotes en contextos como este no necesariamente se refieren a aquellos que hacen un servicio a alguna deidad, sino más bien a personas dedicadas al servicio de alguien en general. Y en este caso serían como los siervos del rey, como los eunucos, por así decirlo, ¿ya? Algo así. Entonces, aquí evidentemente por eso se le fue a Jehú la mano y acabó a todos aquellos que no eran descendientes de Acab. Es decir, se extralimitó en la ejecución de la promesa del Señor, si se quiere. ¿Sí? Perdón, ahí estamos. El otro lado. Entonces, eso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Y aquí viene el tema que Jehú se envalentona. No, Jehú se valentona y dice, bueno, si es así, tengo que acabar con todos. Y dice, bueno, ya estuvo en Jezreel y ahora va a ir camino a Samaria. Y en Samaria pasan, como decimos ahora, pasaron cositas. ¿Qué dice? Dice, luego se levantó de allí para ir a Samaria y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores. ¿Ya? Y ahora, aquí más que a una casa de esquileo, no me acuerdo cómo es que dice, permítanme ver, porque parece más que, no es que llegó a una casa, ¿no? El 12. Permítanme ver una cosita nada más. Ah, caray. Aquí está. Ya, en el 12. Vamos a ver. Cuando dice una casa de esquileo, en el 12. Y dice que él llegó a Beit Eked. Beit Eked. ¿No? Beit Eked. ¿Ya? Beit Eket, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Aquí le traducen literalmente. ¿Qué significa Beit Eket? Sí significa la casa del trasquile. Trasquile es lo que se hace cortándole la lana a las ovejas, especialmente en la época de verano, ¿no? Y con eso después se hace la lana y todo lo que sea. Pero resulta que en realidad parece que Beit Eket es una localidad que se conocía en la época. Lastimosamente aquí le traducen literalmente a una casa del pastoreo. En realidad llegó a Beit Eket. ¿Ya? Algo así. Un lugar. Exacto, era el lugar. El lugar se llamaba Bedek. Literalmente eso significa casa del trasquile, ¿sí? Pero es un lugar. Ya que está como a 5 millas, que son como más o menos 6 kilómetros después de Jezreel, hacia abajo. Dice, de pastores, dice. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Y les dijo, ¿quiénes son ustedes? Fíjense. Les dijo, ¿quiénes son ustedes? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías y hemos venido a dar paz a los hijos del rey y a los hijos de la poderosa. La poderosa era Jezabel. Ahí dice Gibirá. En otras traducciones tal vez le pongan la reina madre. Reina. No, la reina, exacto. Pero ahí dice Gibirá. Por eso le puse la poderosa. Entonces él dijo, capturen los vivos. Se le comienza a ir otra vez la mano. Estos eran hermanos de Ocosías, rey de Judá, que también había muerto. Al parecer estas personas todavía no se enteraban que murió el rey Ocosías y que no, y que tampoco se enteraban que ya murió Jezabel, porque estos están yendo como si nada. Están yendo todavía allá, a dar paz, dice, ¿no? A saludar, pondrán en otras versiones, a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la poderosa, de la reina madre. Y entonces dijo, o sea, es bastante autoritario y es más o menos de este pensamiento que tienen, que lastimosamente a veces tienen muchas personas que llegan al poder. Es el típico de, si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces va y los acaba. Y se capturan los vivos
Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de Bet-Eker. Mm, De ¿cuál es eso? Eker. ¿Sí? 42 varones sin dejar hombre alguno de ellos. O sea, ¿y ellos qué culpa tenían? También se le fue la mano a este hombre. Porque igual, si fuéramos literalmente por la promesa, la palabra del Señor era que no iba a quedar de Acab. Ah, Estos no eran de Acab, estos eran de Ocosías, si se quiere, descendientes incluso del rey David, que hacía eso. Entonces, nada tenían que ver con Acab. Y porque les van a visitar allá, macho, cositas que pasan. Luego, el siguiente suceso que vamos a ver ahora es este. Dice, luego yéndose de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab. Este le sonará. Recap le suena. Dice, lo bendijo y le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y él le dijo, lo es, lo es. Le dijo así, literalmente. Dice, lo es, lo es. Dame la mano. ¿Ya? Aquí dice, literal, en hebreo es bien interesante esta frase, por lo siguiente, les voy a leer, porque es como muy, muy fonética la cuestión. Y dice lo siguiente, ¿no? Le dice Ben Rekab, le dice lo, Hayeshet levabeja yashar kasher levavi im levadeja. Dice, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y lo que le responde este hijo de Rekab, le dice, Yesh yesh, yesh yesh. O sea, que decir, sí, 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 dame la mano. Y dame la mano es un tema de, o sea, aliémonos, ¿verdad? De confianza. Dice, y él le dio la mano. O sea, hubo confianza, se cerró el trato, como decía. Y lo hizo subir consigo en el carruaje y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por el Señor. Fíjense, o sea, él estaba creído, él estaba convencido de que todo lo que venía haciendo era en cumplimiento de la palabra del Señor. Ya vemos que no, ¿ya? Ahora dice, lo montaron en su carro y Jehú llegó a Samaria y mató a todos los restantes de Acab en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra del Señor que habló a Elí. Pero fíjense cómo en el relato aquí sí se dice de la palabra del Señor porque acaba a los de Acab. Arriba no, porque fue a los amigos, a los grandes, a los otros y a los otros de Ocosías. Ahí es donde se equivoca también Jehú, ¿ya? Aquí sí, y aquí el redactor sí lo pone, conforme la palabra del Señor que habló a Elías. Arriba no lo pone, solo te lo deja ahí, como para que cada uno que vaya leyendo vaya entendiendo qué está pasando. Ahora, este Jonadab, hijo de Recab, vuelve a aparecer en Jeremías 35. ¿Pueden leerle? Jeremías 35, que es una persona muy, muy interesante. Aparece en Jeremías 35. 35:1. Puede ser del 1 al 6. De pronto si alguien lo tiene por ahí. ¿Lo puedo leer? Por favor, gracias, mi hermana Lorita. Gracias. Dice así la palabra del Señor. Dice, obediencia de los recabitas. Ujú. En palabra de Hashem, o de Jehová, que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Hashem, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Hasta el 5. Hasta el 6, hasta el 8 mejor. Ok. Dice, 9. mas ellos dijeron, no beberemos vino,
porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no bebáis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edifiquéis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis vina, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que vivas muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Sí, hasta, bueno, hasta ahí en general. Gracias, hermana Lorita. Entonces, fíjense, estamos ya, y esto está pasando, fíjense, en los tiempos del hijo de Josías, que estamos a poco de llegar a eso, en el libro de Reyes. Y aquí ya se le menciona a este Jonadab, hijo de Recab. ¿Cómo se le recuerda finalmente? Como este Jonadab, hijo de Recab, como alguien que ordenó a sus hijos, que les enseñó a ser muy austeros, hablando en palabras muy chiquitas, ¿no? A ser muy austeros, a no construir casas, a no tener viñas, sino más bien ser como peregrinos en su propia tierra. Porque ya se va a ver que después finalmente el reino del norte iba ya a ser expulsado. Estaban a muy poco tiempo de que ya comiencen a ser expatriados y todo lo demás. Entonces él les dio ese mandamiento y en el tiempo de Jeremías, Dios le llama, le hace esto a Jeremías y les pone a los hijos de Recab, a los hijos de Jonadab, hijo de Recab, como testimonio de gente fiel que aunque, que digamos, como, sí, como testimonio de gente de fiel, que incluso guardó los mandamientos de su padre y les contrasta con el pueblo de Israel diciéndoles, miren, estos guardan la palabra de su padre y ustedes no entienden los mandamientos del Señor. No sé, se le recuerda a ella, este Jonadab, hijo de Recab, aparece aquí en Primero de Reyes 10, Segundo de Reyes 10, ¿ya? Y aparece como un aliado de Jehú. Entonces parece que era una persona importante. Más adelante en el relato no aparece, simplemente aparece aquí como alguien que tiene alguna afinidad, alguna lealtad con Jehú y que se dan la mano, se extienden hay un vínculo ahí y listo. Y después nos cuenta que llega Jehú a Samaria y acaba con todos los descendientes y los que faltaban de la descendencia de Acab en Samaria y los acaba, ¿ya? Después de eso, fíjense que no acaba con eso y dice lo siguiente, y esto es algo por lo que se le va a elogiar un poco a Jehú. Y dicen, ¿qué faltaba? Porque fíjense, aquí, digamos, hay una cosa. Uno de los grandes males que hizo acá fue introducir el culto a Baal, ¿cierto? O instituirlo como tal, y todo lo que hemos visto. Entonces, lo que hace también Jehú es acabar con el culto a Baal. ¿Ya? Algo que, por ejemplo, Elías lo intentó hacer allá en el Monte Carmelo, cuando mató a todos los profetas, pero no pudo acabar a todos. Entonces aquí evidentemente se siguieron proliferando los profetas, los siervos de Baal, y resulta que ahora él se va a inventar él arma una estrategia para acabarlos a todos. Y fíjense cómo lo hace. Dice, Jehú colectó a todo el pueblo y les dijo, Acab sirvió poco a Baal, pero Jehú le servirá mucho. ¿Ya? A uno le critiquen por eso. Dice, convoquen hacia mí a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes. Ahí no dice tantos siervos, ahí dice como ministros. Todos sus ministros y a todos sus sacerdotes. Que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que falte no vivirá. ¿Ya? Entonces dice, fíjense, él dice, Acab sirvió poco a Baal, yo le voy a decir mucho. Tráiganme a todos los profetas, a todos los que sirven a Baal. Y dice, esto hacía Jehú con astucia para exterminar a los que servían a Baal, a los que ministraban. Al Baal, dice, y dijo Jehú, santifiquen una asamblea a Baal. Aquí dice, asamblea es Atzeret, de pronto. Dice, y ellos la convocaron. Y envió Jehú por todo Israel, y vinieron todos los siervos de Baal, y no faltó un hombre que no fuese. Y entraron en el templo de Baal, fíjense que tenía templo el hombre, esta deidad, y el templo de Baal se llenó de extremo a extremo. Entonces dijo al que estaba sobre las vestiduras, saca vestiduras para todos los siervos de Baal. Y las vestiduras de estas son vestiduras reales, como esas túnicas más imponentes y todo. Y él le sacó vestiduras.
Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal, busquen y vean que no hay aquí entre ustedes alguno de los siervos del Señor, sino solo siervos del Baal. Y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso afuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que deje vivo alguno de estos que yo he puesto en sus manos, será vida por vida. O sea, si se te escapa uno, pagas con tu propia vida. Eso significa, más o menos aquí, algunos suelen hacer algunos cálculos de que posiblemente sea un número parecido, digamos, de gente que estaba dentro, 80, ¿ya? Más o menos, pueden haber sido más, pueden haber sido menos. El asunto es que la severidad de Jehú fue así. Si se te escapa, vos pagas, ¿ya? Entonces, fíjense. Y dice, después de que él acabó de hacer el holocausto, aquí no se sabe quién, algunos suponen que es Jehú, en la Reina Valera él pone después de que ellos lo acabaron. Ahí no dice así, ahí dice literalmente, él acabó de hacer el holocausto, que él hizo. Habla de alguien, de él, no se sabe quién. Algunos suponen que es Jehú, otros suponen que puede haber sido este hijo de Recab o alguien más. Parece que fue Jehú mismo, porque él mismo dice que él quiere hacer un gran sacrificio. Entonces parece que él fue el que encabezó esto y acaba de hacer el holocausto y dice a su guardia y a los capitanes, entren y maten, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y dejaron tendidos y los dejaron tendidos los de la guardia y los capitanes. O sea, ejecutaron una matanza ahí y dejaron los cuerpos ahí botados. Y no contentos con eso, digamos, o sea, cuál era el plan, fueron hasta, literalmente, ahí en hebreo dice, hasta la ciudad del templo de Baal. Ahora, la ciudad del templo, esto entiéndase, el interior. En la Reina Valera creo que le ponen el lugar santísimo, Lugar santo. el lugar santo. ¿Ya? Y acordémonos, y esto es algo muy importante que no debemos olvidarnos, no solamente el templo del Señor estaba constituido de un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. En realidad esa era la disposición de todos los templos de la época. Más pequeños, más lujosos, menos lujosos, todos los templos tenían la misma disposición. Un atrio afuera con un altar, un lugar santo y un lugar santísimo donde habitaba el Dios. ¿Ya? Entonces, y es más, cuando incluso había, por ejemplo, y esto se ve cuando los filisteos capturan el arca, allá en Primera de Samuel, ¿se acuerdan antes del rey David? Cuando los pueblos extranjeros entraban en conflicto y atacaban, eran muy cuidadosos y eran muy respetuosos de los dioses ajenos, porque eran dioses, había jerarquías. Podían acabar a los reyes, podían acabar a todos, pero a los dioses no los tocaban. Por eso es que, por ejemplo, cuando los filisteos capturan el arca, lo tratan con respeto y lo ponen en el lugar santísimo de su Dios. No lo ponen donde quiera, lo ponen en un lugar especial. Entonces, cuando una persona, y a diferencia de los israelitas, que cuando entran a la tierra prometida, Dios les ordena acabar con todo. Y aquí es esto. Entonces, estos no tienen respeto. No se tiene respeto a esto. Ingresan, lo cual ya es una profanación, o sea, ya es un atentado, digamos, ¿no? A esta deidad, es un irrespeto si se quiere, ¿ya? Evidentemente hay que hacerlo en este caso, pero se meten en eso, no respetan, se meten al interior y sacan dos cosas. Fíjense, dice, sacan, ahí ponen que las estatuas, creo que ponen, o las imágenes, estatuas, ya, ahí no dice estatua, ahí dice matzebot, matzebot. Matzebot pueden ser varias cosas. Matzebot es en plural, matzeba es en singular. Una matzeba, permítanme, déjenme ver si es que encuentro aquí una imagen rapidita en el matzeba. Veamos. Permítanme ver. Matzeba. Matzeba. Bueno, hagan cuenta, aquí les voy a compartir unas imágenes, ¿ya? Dice, a ver, aquí, ¿ya? Una matzeba. Fíjense ustedes, matzeba no es otra cosa que una lápida, ¿ya? Una piedra parada. Aquí podemos ver, ¿ya? Como piedras paradas, ¿ya? Entonces son como estas imágenes de piedras paradas. Pero, por ejemplo, estas son piedras enormes. Lo cierto es que, por ejemplo, mira, esta es una matzeba también.
De hecho, era una forma, en realidad, era una práctica desde tiempos muy antiguos de cómo se distinguían los lugares sagrados, ¿ya? Que era levantando piedras y haciendo como una especie como de arco, si se quiere, o semicírculo, con piedras. De hecho, por ejemplo, ustedes se acuerdan, hubo un patriarca incluso que hizo una matzvah. ¿Se acuerdan quién era? Uno que vio una escalera. Ah, Abraham, No, Jacob. Jacob, Jacob. Exactamente, ¿se acuerdan que ahí no le traducen? Pero Jacob, cuando duerme, ¿cierto? Y tiene el sueño de la escalera, y él se despierta y dice que puso una piedra como almohada. Cuando después ve eso, dice, ah, esto es Betel, esto es casa del cielo, dice que puso su cabecera como una matzeba. Y ahí lo ponen como una señal, no sé qué, en realidad es matzebot. Es como una piedra, como un lugar que designaba o señalaba un lugar santo, ¿ya? Y eso era una práctica antiquísima. Entonces, ¿qué se han encontrado? Y incluso en muchas excavaciones se han encontrado matzebot, es decir, lugares que son piedras así levantadas, como en circulito, que eso simplemente significa que ahí es un lugar divino, ¿ya? Exacto. Hay algunas traducciones que le traducirán como pilares, pero no hay que imaginarse columnas, sino más bien literal son así como piedras más o menos grandes levantadas, así en forma paralela, si se quiere, ¿ya? De tal manera que eso designa que que ese es un lugar santo, que ahí es un punto de comunicación con alguna deidad. Y eso era lo que tenían algunos en los lugares santos, lugares santísimos, digamos, de los templos. Entonces dice que sacaron las matzebot. Entonces no es que sacaron las estatuas, porque vale la pena decirlo. Muy pocos tenían unas estatuas de Baal, que sí había estatuas de Baal, sí se encontraron estatuas de Baal, pero no todos tenían estatuas de Baal, ¿ya? Entonces, ¿qué sí tenían? Matzebot, que eran como unas cosas más pequeñas, mucho más domésticas, o más fáciles de acceder, digamos, que se podía tener incluso en muchos lados. En todo caso, sacan estos matzebot, que serían como piedras o pilares, pongan ustedes, los sacan y las queman. Y dicen también que quebraron la matzebá de Baal. Aquí puede ser tranquilamente que se refiera a una estatua que pueda haber habido ahí de Baal, ya que se han encontrado muchas, incluso de cobre, de bronce. Se han encontrado estatuas de Baal, y Baal no es otra cosa sino una representación de un dios del trueno, ¿ya? Es un dios del trueno y tal, que casualmente monta sobre un buey, ¿ya? Dice, y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Aquí letrinas es algo muy interesante, fíjense ustedes, porque acá encontré una imagen de aquello. Porque, para que veamos, vamos a ver, ahí. Porque, para que veamos, a veces uno piensa que solo nosotros hemos tenido baños, pero en realidad en la época también había baños, permítanme verles si es que le puedo, ahí está, fíjense. Esta era una letrina de esa época, que era acabada en piedra. Pero ojo, en esa época tener letrina era un lujo, solo los ricos tenían letrina. Los demás eran al campo y tenían sus pozos, sus otras cosas, mucho menos lujo. Esto era el lujo. Esto era el lujo, esto tenían los reyes, tenían las personas ricas. De hecho, hay una cosa que, por ejemplo, si es que algún rato van a Israel, en el lado del Valle del Cedrón, que se llama, ahí se encontró justamente un excusado de estos también, de esta misma forma, que haciendo la reconstrucción era parte del exterior de una casa de una persona muy rica de Jerusalén de la época del Segundo Templo, de la época del Señor Jesús. Y ahí se ve que tenían letrinas de este tipo. Ahora, ¿qué se refiere cuando dice que a todo ese templo le hicieron letrinas? No es que literalmente lo hicieron de este tipo y como que ahí toda la gente iba a ser del dos, no iba a ser el baño, no, sino que más bien lo que quiere decir es que le hicieron un lugar como de despojos, le hicieron el basurero, le hicieron, ¿cómo se dice? El escombrero, ¿ya? O sea, le derribaron todo eso y dejaron ahí como escombrero. Es más, fíjense que aquí hay una representación que se encontró, fíjense, que dice ruinas de la edad del hierro de un palacio israelita en la Acrópolis de Samaria. Fíjense, si ustedes algún rato pueden ir a Samaria, en Israel, pueden ver que hay justamente ruinas así, de un palacio destruido. ¿Ya? Esto es en Samaria allá. ¿Ya? Acuérdense, es un tipo de letrina de esa época y tal. ¿Ya? Entonces, eran baños, exacto.
Entonces, lo que hizo es derribar todo eso y hacerlo más que letrinas, digamos, como una escombrera. O sea, allá van a botar los escombros, van a botar un botadero exactamente, ya. Es decir, el basurero, ya hasta hoy. Dice, y Jehú exterminó al Baal de Israel. Esto es algo que le van a celebrar después. Y hasta ahí, digamos, queda toda la historia, mayormente toda la historia de Jehú, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que más se resalta es cómo él, luego de que fue ungido como rey por Eliseo, acabó con toda la dinastía de Acab, conforme era el mandamiento, pero se le fue la mano en Jezreel y también con los de Prosidio. Se le fue la mano. Y parecería que fue bueno, ¿no es cierto? Parecería que fue bueno. Pero fíjense que aquí también queda una cosa que siempre va a ser el, como decir, el talón de Aquiles de todos los reyes de Israel. Y dice, sin embargo, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel, porque dejó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Ahora, ¿ustedes se acuerdan de esto? ¿Se acuerdan de Jeroboam? Cuando Jeroboam muere Salomón, ¿se acuerdan? Y viene Jeroboam y él, se van las 10 tribus con él. ¿Se acuerdan? Y lo que él dijo fue, ¿cómo le hago para que no se me vaya la gente? Porque como está el templo abajo, se me van a ir. Y lo que él dijo fue, ya sé, hago 2 becerros de oro, uno en Betel al sur y otro en Dan al norte, para que ahí vayan a celebrar. Y les dijo, aquí está Hashem. Entonces, fíjense que Jehú hace algo bueno, porque elimina a todos los sacerdotes de Baal, a todos los ministros del Baal, los acaba, pero no quitó los 2 becerros de oro que estaban en Betel y en Dan, lo que hizo Jeroboam. Que en otras palabras, así ya diciéndolo un poco más desenmascarado, lo que hizo Jehú fue no quitar esas cosas que eran impedimento para que el pueblo de alguna otra manera vuelva a tener contacto con el templo. Entonces, lo que él vio, y seguramente esto se puede leer entre líneas, es que él no eliminó esto para que, por las mismas razones que Jeroboam, que no se le vaya el pueblo, que no se le regrese. Entonces, claro, él dijo, no, esto no hay que quitar. Acabemos con Baal, pero si quitamos esto, la gente se nos vuelve a ir. Entonces, eso no hay que quitar. Y por eso le dicen que pecó igual como Jeroboam, ¿no? Y dice, y Hashem dijo a Jehú, por cuanto has hecho bien, haciendo lo recto delante de mis ojos, conforme lo que había en mi corazón, que has hecho a la casa de Acab, tu hijo hasta el cuarto se sentará sobre el trono de Israel. Sin embargo, le dio una promesa de una dinastía, ¿ya? Dice, pero Jehú no observó al andar en la ley del Señor Dios de Israel con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, quien había hecho pecar a Israel. Entonces, digamos, ¿cuál fue la recompensa de cumplir lo que Dios le mandó respecto de Acab? La recompensa fue, te doy una dinastía, ¿ya? Esto ya lo vamos a ver cómo se va desarrollando, el tema de quién siguió y todo el más. Vamos a ver aquí que de hecho entró el hijo de él cuando él muere, pero se le recuerda igual como un rey malo, a pesar de todo lo que hizo. Entonces, fíjense ustedes que esto nos recuerda una reflexión que ya tuvimos hace unas semanas respecto de lo que, digamos, de lo que es suficiente, digamos, de lo que debe ser la tarea de un rey, ¿no es cierto? Porque cualquiera diría, bueno, pero sí, o sea, quiero decir, acá en las evaluaciones que se hace a los reyes, no es suficiente con el robó, pero hizo obras. Quiero decir, o sea, sí, sí, son malitos, pero hizo un montón de cosas, pero sí, pero mira cuánto hizo. Pero mira lo malo que sí, pero no, aquí en estas evaluaciones del Señor es todo o nada. O sea, o eres fiel al Señor 100% o no lo eres. Esto de a medias no se vale. Por eso es que aquí le dice, sí, por cuanto hiciste esto, te doy tu paga, toma, pagados y listo. Pero lo demás, lo más importante, no lo hizo y se le recuerda a Jehú como un mal rey, que siguió en el pecado de Jeroboam. ¿Ya? Y dice en el 32, en aquellos días el Señor comenzó a cercenar el territorio de Israel, a cortar, dice literalmente. O sea, de todo lo que, acordémonos que aquí Israel son solo las tribus del norte, el reino del norte. Y acordémonos que con Acab y con Omri se expandió el reino. Ahora con Jehú se comienza a perder todo el territorio. Y dice, y Hazael los derrotó por todas las fronteras, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, desde Arroer, que está junto al rollo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Esto lo podemos ver mejor en este mapa de aquí.
Ahí está. Entonces, fíjense, esta es, como dice ahí, ¿no? Las campañas de Hazael, reino de Aram, ¿no? De Aram, que está justo, fíjense, en Segundo de Reyes 10:32 y ya lo vamos a ver en el 12:18. Entonces, ¿qué es? Él vino todo esto, miren, todo lo que es de Galaad, todo lo demás, Amón hasta aquí el Arroer. O sea, les quitó todo este territorio de acá y les comenzó a quitar todo esto. Y les confinó a solo esta parte de acá, ¿ya? Es porque todo esto, este otro territorio era lo que incluso desde que cruzaron digamos, desde que conquistaron la tierra, según Moisés, ¿se acuerdan que unas tribus se quedaron al otro lado, los de Manasés, los de Rubén? Bueno, todo eso les quitaron en este tiempo y les cortaron, dice literalmente. Hazael lo cortó, ¿ya? Entonces se quedaron solamente del Jordán hacia el mar Mediterráneo. O sea, les quitaron buena parte del territorio, ¿ya? Vamos a ver, volvamos. Dice, el resto de los asuntos de Jehú y todo lo que hizo y todo su poderío no está escrito en el rollo de los asuntos de los reyes de Israel. Y durmió Jehú con sus padres y los sepultaron en Samaria y reinó en su lugar Joacás su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Aún así tuvo un reinado largo, fíjense, de los más largos casi que hemos visto, ¿ya? Y murió, digamos, de viejo. No murió tanto por algún evento violento ni nada, ¿sí? Eso, entonces fíjense, ¿qué nos queda como reflexión de todo esto? Varias cosas. Lo uno, como decíamos, la palabra del Señor se cumple. ¿Cuál es el peligro? Que por alguna cosa que pase, uno se sienta con más autoridad o con capacidad de hacer más cosas que las que realmente mandó Dios. Aquí a Jehú se le fue la mano. Tenía una orden y él se extralimitó a eso. Luego lo segundo, luego otra cosa también que aprendemos acá, que las cosas con el Señor tienen que ser tal como Él manda. Y especialmente lo que Dios exige, principalmente de personas que están en algún puesto de autoridad, es su completa fidelidad. Es decir, no basta con que aquí Jehú haya acabado con los sacerdotes de Baal y con toda la gente, que fue una cosa extraordinaria, fue mucho, pero le quedó todavía lo otro que era tan importante como aquello. Es decir, no se valen las cosas a medias. De este tipo de historias seguramente fue que quedó en el pensamiento de los hermanos que cuando escriben después del Apocalipsis dice, al tibio lo vomitaré de la boca. Viene de este tipo de este tipo de historias, de gente que hizo un montón de cosas, pero no todo. Entonces, de esto viene siendo tibieza, ¿ya? Entonces, eso básicamente. Y como les decía, lo más importante que quería recalcar, perdón que sea reiterativo también, es lo que les decía. No se puede, cuando uno recibe una palabra del Señor, hay que comprender bien lo que se quiere decir de manera muy clara para no extralimitarse y no pensar que porque me salió bien una cosa, tengo entonces luz verde para hacer un montón más. O llevarlo, bueno, en este caso era literal de matarles, ¿no? Pero no irme más allá, o sea, no matar a los que no eran. Exacto, no irse más allá. No pensar que como ya Dios me dio permiso para acabar con alguien, puedo acabar con todos, sino solamente con aquellos que eran, ¿ya? Y así. Y por otro lado, que cuando se haga las cosas de acabar, como en este caso la idolatría y todo lo demás, se lo tiene que hacer de raíz. Y no basta con un golpe fuerte, como dicen ahora, ¿no? Dimos un fuerte golpe, bueno. Eso en realidad no significa nada. Hábleme cuando ya acabe, cuando extermine. Pero si solo dio un fuerte golpe, no va. Es como suelen decir, ¿no? Como suelen decir algunas organizaciones, todo eso, ¿no? Había una, de alguna película era, que decían, no, corta una cabeza y saldrán 7 en su lugar. Y de hecho esta era una, era en alusión a un ser mitológico, ¿no es cierto? Que era como una cabeza de serpiente, que realmente tenían que cortarle una cabeza y salían 7. Entonces, la única forma de vencerle era como que acabándole desde raíz todo. Entonces, esa es la idea. O sea, para acabar al mal hay que hacerlo de raíz y no solamente con un fuerte golpe. ¿Ya? O sea, si ya te va, dicho de otra manera, si te vas a meter a sacarlo, hazlo bien desde el principio, desde el fondo, digamos, y saca todo lo que haya que sacar. ¿Sí? Eso con Don Geu. Por eso es que aunque hizo una cosa buena y se le dedica unos 2 buenos capítulos, con un montón de cosas que se cargó a Jezabel, se cargó a Joram, se cargó a todas estas personas, pero le faltó y no fue suficiente. Fíjense ustedes, no fue suficiente y también hay una cosa que decir, fíjense, y que es algo muy importante.
Presten atención. A veces uno piensa que el castigo del Señor es salvo, eres salvo o condenado. ¿No? Que eres salvo o condenado y ya está. Y no, aquí este testimonio nos da cuenta de que hay una especie de grises. ¿Ya? Es decir, no es tan blanco o negra la cosa, pero hay que entenderlo bien. No digo que uno sea así, no. ¿En qué sentido? Por ejemplo, a este Jehú, por ejemplo, evidentemente se le condena por pecador, pero Dios no le queda de bien, porque hizo algo bueno, porque hizo lo que tenía que hacer en cuanto a acabar a lo de acá. Entonces, fíjense que Dios no es del tema de, pero como eres pecador, chao, ¿no? Por cuanto tú cumpliste eso, vas a tener descendencia. Y le dio su premio en tierra, en vida, y con eso quedó saldado. Dios es justo. Entonces, eso les digo, y es lo que a veces uno piensa, y seguramente ya lo veremos en el día del juicio, que no va a ser el juicio tan blanco y negro. O sea, tan de haber los condenados y los salvos. Eso sirve mucho para pedagogía. Ya, pero en el día del juicio vamos a ver que hay muchos grises. Habrá muchos malos que no fueron tan malos, y que hay unos malos que fueron peores. ¿Ya? Y a cada uno habrá hecho, incluso como este Jehú, hizo algo conforme a las cosas del Señor, algo habrá hecho. Y ese algo le merecerá algún premio. Como diríamos ahora en términos legales, actores, ¿cómo se llama? No es rebaja, como es no es aliciente. En lugar de agravante, el antónimo, ¿cómo es? Atenuante. Atenuante, gracias, gracias. Un atenuante, se me fue. Entonces tendrán atenuantes. ¿Me explico? Entonces, fíjense que el juicio del Señor es perfecto. Aquí Jehú fue una persona que fue pecadora, no se aparta del pecado de Jeroboam, pero hizo algo que sí estaba bien. Y por ese algo que hizo bien, Dios le premió y quedó saldado. Entonces, en el día del juicio, esto nos da idea de cómo es Dios. Que Dios no está, todos pecados, a ver, ¿quién asaltó a Jesús? Ya, pasen. No, no es tan sencillo. O sea, para una forma pedagógica y así de shock, sí, pero ya en el día del juicio vamos a ver que no necesariamente. Habrá muchos Jehús, quiero decir, habrá muchos que efectivamente predicaron en su nombre y todo lo demás, y efectivamente el juicio final será, ustedes no les conozco, pero no quita que tengan algunos atenuantes. Pero la vida eterna. La vida eterna es otra cosa, pero tendrán algunos atenuantes. O incluso estarán disfrutando algunos atenuantes en vida, como el Jehú, Claro. que le dio un largo reino, le permitió que su hijo vaya y todo lo demás. Hay en el Evangelio hay una parte donde dice que, ¿cuál es este que hacen los que ahora, bueno, los que ayunan, bueno, los que hacen como que para ser vistos por los hombres? Ajá, ya tienen Y su ya tienen su recompensa. recompensa, o sea, ya las Ahí recompensas tienen, que son reconocidas en este mundo, pero hasta ahí es lo que pero ellos, hasta ahí. O sea, ya, recompensa tienen. O sea, no le está diciendo que no hagan eso. Le dicen, o sea, Ya. eso se merece una recompensa el- y ya la tienen. Ahora vamos a ver lo demás. Ese es el asunto. Entonces, por eso les digo, fíjense que no es tan sencillo. No es tan sencillo de ver quién es salvo y quién es, ay, soy bueno o soy malo. No, porque la vida es mucho más compleja que ser buenito o ser malo. ¿Ya? No todos somos Jezabel, quiere decir. ¿Ya? Exactamente, no es por obras para que nadie se glorie. Es justamente eso. Pero, o sea, la salvación no es por obras, pero las obras realmente influyen, ¿no? Por eso es que el Señor dice, hagan tesoros allá. O sea, las obras sí importan, quiero decir, no para términos de salvación, pero sí importan en otros términos, en términos de premios, en términos, como suelen decir algunos, de coronas y todo más, importan para eso, ¿ya? Porque Dios es justo. Dios no, ¿creen ustedes que Dios le va, digamos, ya en la vida eterna a decir, bueno, como yo soy justo, todos salvos, ¿ya? Pero Señor, a mí me mataron, qué pena. Nada, y a ti, tú, yo morí de viejo y acepté al Señor el último tiempo cuando estaba agonizando y bueno, salvo, pero hay matices. Igual el otro, todos son condenados, sí, pero el uno fue más malo que el otro. Otro versículo. Ajá. Dice, Primera de Corintios dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como
si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, como que la salvación está, pero unos tendrán. Exacto, pero unos ven, exacto, uno tiene más y el otro menos, de acuerdo a lo que vaya edificando. ¿Explico? Igual lo mismo para la condena. Entonces, los condenados, los que no han sido receptores de la gracia del Señor, de la gracia del Señor, su salvación, son condenados por sí, pero hay malos y malos, ¿ya? O sea, imagínense, no es el mismo castigo el que le espera al Satanás que el que le espera no sé, al delincuente de acá, de la banda X. No es el mismo castigo, no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo el castigo, qué sé yo, de Caín que al que le tocó a Judas, qué sé yo. O sea, no es lo mismo, cosas y cosas. Entonces, habrán sus atenuantes, habrán sus cosas, que todo eso se ve en un juicio y Dios es juez justo. Entonces, por eso es que dice después de Pedro, ¿no? Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedan los demás? Es por eso, porque nosotros cuando ya vayamos y estemos ahí parados delante del Señor, no crean que va a decir, ay, si tú eres salvo, ven, hijo mío. Eso sí, pero eso viene despuesito. Primero ve el juicio. A ver, todo, ¿ya? Y ahí sí va el tema de, ok, en esto sí, en esto no, esto te quita, esto te suma, me invento, como por decir así de una manera muy pedagógica, ¿no? Esto muy bien, esto mal, esto sí, esto no, tal, 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 tal. Su saldo final es salvo y con tantos premios. Vaya, ahora sí ven. Ya el otro eres un malo, si no aceptaste eres tal, pero ahora vamos a ver todo, ¿ya? ¿Qué es el tema? Por eso les digo, si algo también ayuda mucho el libro de Reyes es a ver los matices y a ver cómo es la vida en realidad, mucho más compleja, mucho más rica, mucho más amplia. No es el tema de que todos somos buenos o somos malos, no es salvo o condenado. Sí, pero hay matices. No es todo igual. Aquí a Jehú es alguien a quien se le reprocha, finalmente se le reprocha, pero el Señor no queda debiéndole porque cumplió una parte. Le da su premio y ya. Y no le queda debiendo a nadie. Porque hizo algo que tenía que hacer, incluso como dice el relato, conforme al corazón de él. ¿Ya? Pero lo otro no. Porque hizo esto, toma tu premio y listo, salvado. Entonces, fíjense que la realidad es mucho más compleja, como suele decir suele decir mi jefe, a veces nosotros estamos acostumbrados a ver la vida como en blanco y negro, ¿no? Pero en realidad no. La realidad es que hay un montón de grises. Hay un montón de grises y mucho de lo que nos toca a nosotros en la vida es aprender a diferenciar en qué gris estoy, a qué gris corresponde, porque no es tan fácil como decir, por eso, de ahí, es que mucho del evangelio se trata en el tema de no juzgues, porque claro, porque es muy complicado de buenas a primeras emitir un juicio de este salvo o este no salvo, ¿ya? Uno habrá que ver, yo les digo, habrá que ver. Por eso, pero por esa razón, es que uno de buenas a primeras no puede decir, a este no le puedo decir hermano, o a este sí le digo hermano, ¿cómo no? ¿Ya? ¿No? Habrá que ver, ¿ya? Y si es que hay genuinamente duda dentro de una congregación, por ejemplo, hay que analizarlo, hay que evaluarlo, hay que someterle a una especie de un procedimiento, etcétera, y tal. Pero ya les digo, no es tan sencillo como decir, clarito, este es cuando no, especialmente dentro de un círculo cristiano que diciendo, clarito, este es salvo, ¿cómo voy a dudar? Uno nunca sabe, ¿no? ¿O cómo voy a, no? A ver, vamos parte por parte, ¿ya? De ahí que hay muchos hermanos, por ejemplo, que incluso figuras públicas que en un momento dentro del cristianismo no despuntaron, fueron mundialmente conocidos, de pronto cayeron, después se arrepintieron y veamos cómo les va, quiero decir, veamos cómo les va. No porque alguien cayó así de una manera estrepitosa, puedo decirle ya se perdió y se acabó, ¿no? Tranquilamente puede ser que o sea, el juicio para esa persona sea diferente, pero yo no puedo decir, como el hermanito que era predicado o lo que sea, cayó, que ha habido muchos de esos, y Dios guarde, ¿no? Que ha habido muchos de esos, que yo no puedo decir, bueno, las primeras, sí, ese clarito, exterminado, ¿no? No, yo no soy nadie en ese sentido para andar diciendo si sí o si no, ¿no? Simplemente Dios verá y Dios le tenga misericordia y se acabó, ¿ya? Ahí sí corresponde lo que el Señor decía, véase primero que no tenga una viga donde estoy viendo un pequeño pelito en el ojo del hermano, ¿sí? Eso básicamente. Pero fíjense que esto es una reflexión muy interesante que se hace al calor de Reyes, ¿no? Y que permite, como les digo, lo que siempre no me deja de asombrar de Reyes es la crudeza, si se quiere, y la realidad que aborda y cómo lo aborda.
cómo lo aborda y cómo nos permite ver la voluntad de Dios, el juicio que hace el Señor y su justicia en medio de todo. ¿Sí? Y de cómo incluso las malas acciones de los líderes, de los reyes y todo lo demás van ya anunciando lo que se les viene. Como les decía, aquí ya el resto del libro, que casi ya estamos a la mitad, si no me equivoco, casi ya nos vamos aproximando a la mitad del libro, ya viene la decadencia, porque unos pocos capítulos más allá ya va a morir Eliseo, etcétera, y de ahí viene la decadencia y se fueron, se fueron para Siria y todo lo demás y se acabó el reino del norte. Después de unos cuantos años más queda el reino del sur y se acabó, ¿ya? Y de ahí veremos cómo seguimos leyendo y todo, pero ya les digo, eso básicamente. Entonces, el libro de Reyes viene siendo, no se olviden, un manual que se quiere para aprender a evaluar la gestión especialmente de los líderes, conforme al rango que tenían y todo lo demás. Y más que nada aprender de sus errores, si se quiere. ¿Sí? Eso es un buen libro para aprender de los errores de líderes. ¿Sí? Eso. Eso. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. Ah, me quedaba pendiente una cosa. Les decía que aparecía Jehú, ¿se acuerdan ustedes? Que aparecía Jehú aquí está, fíjense ustedes. Este es del obelisco negro, se llama. Este es del obelisco negro de Salmaneser III. De Salmaneser III, que aquí, como dicen, ¿no? Contiene un registro de un tributo que recibió de parte del rey Jehú y contiene una imagen de su semejanza. Mire, aquí está. Entonces les muestro. Este es del obelisco negro, ¿ya? Ahí este es del obelisco negro y este es básicamente en todas las partes de la izquierda acá, es el rey este Salmaneser III y tiene, como ustedes lo ven, un montón de gente arrodillada, ¿ya? Un montón de gente arrodillada que vienen camellos, que viene trayéndole cosas a rendirle presentes, a rendirle regalos a este rey. Y aquí justamente se le ve al rey Jehú. Esta es una imagen del rey Jehú. El rey Jehú, fíjense ustedes desde el que está aquí postrado, ¿ya? Es este, el rey Jehú. Y fíjense cómo se lo dibuja. Y esto es como algunos los arqueólogos suelen decir, esto es como que si hubieran tomado una foto de ese día, ¿ya? Está y se le dibuja con sus vestimentas típicas, fíjense, con sus vestimentas típicas, que él está con una especie de túnica, con un cinturón en la cintura, o se le dibuja, fíjense, es medio narizón, ¿ya? Con barba y un tocado, como un sombrerito, fíjense. Es como haber tomado una foto de eso. Y se le muestra aquí al rey Jehú rindiendo un presente al rey Salmanaser III, que está de pie. Fíjense, ¿ya? Ahora, ¿qué dice esa inscripción? Dice aquí, la inscripción dice, el tributo de Jehú, hijo de Omri, a pesar de que él no fue hijo de Omri, a pesar de que él no fue hijo de Omri, se le menciona como Jehú, hijo de Omri, porque fue el vasallo de Omri, si se quiere, ¿cierto? Y le presenta, como les decía, a Jehú inclinándose ante Salmanaser III. ¿Ya? Y aquí este obelisco de aquí, esta parte de aquí, que fíjense, es ahí, que es parte de este más grande, ¿no? De este obelisco negro, pues resulta que es una muestra incluso arqueológica de que el rey Jehú existió, de que el rey Jehú existió y hay una señal de esto. Entonces, esto se suele decir, ¿no? De manera más técnica, esto es un testimonio extra bíblico de que existió el rey Jehú. ¿De ¿Ya? dónde era Salmaneser III? Asiria, Sí. Asiria, Así, ya. ajá, Asiria, más arriba de Hazael, mucho más arriba Los más grandes. sí, mucho más grande y todo. O sea, el Castle era un rival local y el otro Exactamente, exactamente. De hecho, es como decir, Hazael era, en cuanto a Colombia, en cuanto a Ecuador era Colombia y Salman Tercero era Estados Unidos. Algo así. Ya. Sí, entonces, claro, tenía su lío con el vecino, que era Hazael, pero también estaba Salmaneser III, que era el rey de la potencia, ¿no? Más cercano. El otro era Egipto, ¿no? Pero ya les digo, es de eso. Y se le presenta aquí así a Jehú, fíjense, humillado y todo, pero se le permite ver. Y esto es como, ya les digo, es como ver una foto de ese día. Y esto está en escritura cuneiforme, como ustedes pueden ver.
Y ahí está redactado el tributo de Jehú, hijo de Omri. Y queda ahí grabado. Así que este hombre existió. Este hombre existió. Ahora, y aquí viene una cosa, de cómo leer las evidencias bíblicas, ¿ya? Porque hay muchas personas, visto como para terminar. Ahora fíjense, ya se puede hablar con mucho más detalle cuando se ven estas cosas, porque estamos en la sazón, ¿no? O sea, estamos leyendo en el contexto y todo. Hay muchas personas, les digo, que niegan la existencia de toda la Biblia, ¿no? Y niegan el contenido, niegan todo, niegan todo, y como que tuvieran como, a veces parece que su método de vida es negar todo. Y cuando se encuentra este tipo de cosas, entran en crisis porque dicen, chuta, sí ha existido. O sea, la Biblia sí tiene algo de razón. O sea, sí existió y tal. Ahora, ¿cuál es el asunto? Ante los hallazgos arqueológicos hay varias formas de leerlo, ¿ya? Y hay algunos que ante estos hallazgos dicen, bueno, esto prueba únicamente que existió. No prueba el relato de la Biblia, ¿ya? Y eso, digamos, es un argumento un poco fuerte, ¿no es cierto? Entonces dicen, claro, ¿esto qué me prueba? Me prueba que Jehú existió, que sí fue rey, pero no me prueba todo el tema de Acab y que los acabó y todo lo demás. ¿Ya? Aunque creo que sí hay alguna mención por ahí de este Jehú que acabó a su maestro, alguna cosa así, hay un poco más allá, pero hasta ahí. Lo que quiero decir con todo esto es, cuando uno encuentra un hallazgo, hay dos formas, o tres, digamos, más bien dicho, cuando uno lee la Biblia, ¿no? Hay tres formas de entenderlo. Lo uno, como se dice, se suele decir así, ¿no? Son los literalistas, es decir, que se cree que la Biblia, si la Biblia dice 5 millones, es 5 millones. Si la Biblia dice así y es así. Ya. Si es 70 hijos, son 70 hijos. Si son 42, son 42. Y no les importa o no toman mucho atención a estas cuestiones tipológicas, etcétera. O sea, son lo que dice, eso es. Luego, cuando ya se contrasta esto con datos arqueológicos y todo lo demás, se da cuenta de este tipo de cosas, que son números tipológicos, a veces son números inflados, que tenía 10.000 caballos. No tenía 10.000 caballos. No daba para que tenga tanto, tal rey o alguna cosa. Debe haber sido mucho menos. Y cuando se encuentra con cuestiones así arqueológicas, ya lo vamos a ver más adelante, con otros reyes hay más todavía, ¿ya? ¿Qué suelen decir algunos? Se suele decir, bueno, a grandes rasgos, con lo que se tiene, a grandes rasgos se puede probar lo de la Biblia. Se puede probar a partir de estas cosas extrabíblicas que sí el relato de la Biblia es real, o sea, pasó. Pero los otros, a partir de los mismos, otras personas en cambio dicen, no, con lo que se encuentra aparte se prueba solamente lo que está registrado ahí. Lo de la Biblia todavía sigue siendo un misterio. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Y esto les comento por lo siguiente. En esta era que estamos de difusión del Internet, de todo lo demás, se dio mucho, ahora ya un poco menos, pero se dio por difundir muchos libros, muchas obras de arqueólogos, pensadores y todo lo demás. ¿Cuál es el asunto? Que a veces se difundió sin saber estas formas de aproximarse a la Biblia, ¿ya? Lastimosamente, ¿cuáles creen que ustedes que se hicieron más famosos? No se hicieron famosos, necesariamente no tuvieron mucha difusión o mayor difusión, los que, los que decían que se puede probar, con lo poco que hay, se puede probar mucho, digamos, ¿no? A esto se le llama la escuela maximalista. Es decir, con lo que tengo, a grandes rasgos puedo probar. En cambio, los otros se llama la escuela minimalista, que dice, con lo que tengo me da solo para probar esto en puntual y no todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó? Y de cada escuela hay muchos autores. ¿Qué pasó? Y esto mayormente en la época de la pandemia, fíjense, ya hace, Dios mío, hace 6, 7 años ya, ya, fíjense, que resulta que se difundieron mayormente los libros de la escuela minimalista. Y los libros de la escuela minimalista son los que ponen en duda, en tela de duda, la existencia del rey David, del rey Salomón, del primer templo, los que ponen en duda todo eso. Y los que incluso quieren hacer entender como que si Israel fue pagano, que David en realidad también fue pagano, que no sé qué, y muchos hermanos a veces cayeron en esa literatura, y que hay hallazgos arqueológicos sobre eso sí, pero son de la escuela minimalista. Entonces muchos cayeron en esos libros y que además tienen buen marketing porque tienen libros, tienen nombres muy llamativos. El típico de la Biblia desenterrada, por ejemplo. Cristianismos derrotados. Son libros de ese tipo que llaman la atención por el tema dan las cosas y todo, pero la interpretación que dan de los hallazgos va tendiente a decir que no se puede probar, que lo que hay no es suficiente para probar el relato bíblico.
Pero en cambio hay muchos otros libros, y a veces hasta más, que lo que dicen es todo lo contrario, pero esos no se difunden. Esos lastimosamente no se difundieron y tal. Entonces, ahora ya ha mermado mucho porque también se dieron cuenta que leer ya los libros propios de arqueología y todo lo demás es muy complejo, es muy técnico, es muy, o sea, no es tan como lo de difusión, ¿no? Y ahí es cuando, por ejemplo, también, entre paréntesis, digamos, algunos hermanos caen en eso, en hacer lo que ahora se llama hacer difusión de contenido, ¿no? Hacer difusión. Entonces, aquello que es muy complejo lo digo en lenguaje más sencillo y todo. Pero resulta que eso no es suficiente cuando alguien quiere dar una clase o ponerse al frente para dar algo, un dato más certero, más propio. En todo caso, eso es lo que les quería decir. Y como que veamos estos hallazgos que hay, y ya lo vamos a seguir viendo, ¿no? De que hay testimonios extrabíblicos de otras culturas, de todo lo más, que mencionan a personajes bíblicos, incluso vamos a ver cuando hay en la toma de una ciudad de Laquish, por ejemplo, hay un grabado en Asiria de ese capítulo, y ahí se ve incluso las armas de guerra, se ve cómo luchaban y se ve todo, se ve como que si tuvieran como si hubieran tomado una foto de ese día. Se ve todo, es espectacular ver y leer la Biblia con esa imagen ahí, ya lo vamos a leer cuando lleguemos. ¿Ya? Entonces, pero fíjense, sirve para eso y lo que les quería advertir es que hay mucha información ahora, libros y todo lo más, y gente que habrá leído eso, pero que hay que saber cómo se interpretan estas cosas. Porque, imagínense ustedes, cuando se encontró este obelisco, ya, cuando se encontró este obelisco, lo que se hace no es, digamos, lo que se hace en la academia, lo que se hace en la arqueología ya formal es se encuentra y se contrata una universidad, un museo, contrata un arqueólogo, un grupo de arqueólogos que estudia eso a fondo. Lo estudia, lo hacen exámenes, le hacen rayos X, le hacen un montón de exámenes, le sacan un montón de cosas, o lo estudian al fondo eso, y lo que hacen es, si es que está en otro idioma, lo traducen, si es que está raspado alguna cosa, lo reconstruyen y todo, y comienzan a decir, yo creo que es esto, y arman toda su hipótesis. Y después de eso se saca a la luz, se publica, y luego vienen la demás, como se suele decir, la comunidad académica, y a evaluar eso. Entonces ahí vienen algunos que dicen que sí, otros que no sé qué, que no sé cuánto, hasta que al final se consolida alguna forma de interpretar eso. ¿Ya? Eso es como funciona. Entonces, no es como de pronto a veces uno piensa, ¿no? Que encontraron un tema y ya todos estuvieron de acuerdo. No, en realidad no. Hay mucho debate, hay mucha discusión, que yo creo que esto sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Y esa es la discusión ya, pero digamos que es propio de arqueólogos. Lo que a nosotros nos sirve es algo mucho más superficial, pero como para que estemos advertidos de que sobre esto se han hecho tesis sobre esto. Ya se ha escrito muchísimo. ¿Ya? Para nosotros nos importa un fragmento. ¿Ya? Pero ya les digo, hay especialistas, como para solo tener una idea, ¿no? Hay especialistas que estudian solamente una época del Antiguo Egipto, por ejemplo. O sea, son expertos y hacen toda su vida, se pasan estudiando de tal a tal dinastía. O sea, y saben, pero de todo, pero solo una dinastía y no les alcanza para más. Y así, igual lo mismo con los babilonios, con los asirios, con los persas. Es un tema así, pero una cantidad, pero abismal de información que hay. Entonces, como para que de pronto, y esto como para decirles que no nos dejemos de engañar por si es que alguien viene leyendo un folletito o viendo un video de TikTok o viendo un video de por ahí diciendo, ah, vea, así ha sido. En realidad es mucho más complejo y lo que se intenta también acá es mostrarles algo más digerible y que en realidad es práctico, porque ya todo lo demás es un montón de tecnicismos que a veces no vienen ni al caso. ¿Sí? Pero ya les digo, hay hallazgos y siempre que hay un hallazgo van a haber diferentes formas de aproximarse. Unos que dirán sí, otros que dirán sí, pero, otros que dirán no, no, pero, y así, porque así es esa cosa. Y lo que intentaremos siempre es hacerlo de una manera muy más sencilla, digamos, más digerible para todos. Y que veamos, como en este caso, que mucho de lo que cuenta la Biblia es contrastable con testimonios, o sea, que la Biblia no es un invento, que la Biblia no es un invento, hay cosas. Y que incluso en apoyándonos así en testimonios de extrabíblicos se puede completar un poco más la idea de lo que estaba pasando, como lo que les decía. Jehú, por ejemplo, hablando de esto, Jehú parece un rey fuerte, no que mata todo, pero puertas de adentro. Puertas de afuera le tocó perder territorio y puertas más afuera todavía le tocó inclinarse ante un rey, para que vean. ¿Ya? Eso básicamente. Eso lastimosamente, fíjense, no cuenta la Biblia. Que se haya ido a inclinar ante Salmanasar III, no hay. No lo cuenta la Biblia, creo, pero ahí está.
¿sí? Y eso nos permite ahora ya tener un panorama más completo de todo lo que estaba pasando en esa época. ¿Sí? Eso. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta adicional por ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Entonces creo que podemos ir terminando. Dios bendito.